Muy buenas noches. Comienzan las entrevistas de Canal 6 Televisión hablando de medio ambiente y precisamente de dos trabajos de Pedro Costa Morata, Premio Nacional de Medio Ambiente, y dos libros bastante interesantes. Uno de ellos, Agrocantón murciano, tóxico, rebelde e insostenible, y también 100 Españas. Bueno, dos libros que traen a Pedro Costa Morata a nuestra ciudad el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde al Teatro Ginés Rosa del Centro Sociocultural La Cárcel. Viene en una de las actividades que organiza el Centro Cultural y Obrero. Su presidente está con nosotros, Ginés Pérez Oliva. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Y junto a él también nos acompaña Juan Valero, que es profesor de filosofía. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues decir que Pedro Costa Morata es un activista medioambiental y luchador es indiscutible, ¿no, Ginés? De toda la vida. Gracias a Pedro Costa seguramente no tenemos una central nuclear ahí metida en Águila. Y Pedro Costa también luchó muchísimo para que no se pusiera la marina de Cope. A nivel ambiental y ecológico es uno de los referentes, no solo en Murcia, sino a nivel, nacional. Claro. De los primeros ecologistas que hubo en la región, en los años 70, cuando nadie se planteaba nada, pues ya él, junto con otra gente de la Asociación del Sureste, pues defendían cosas como eso, pues la costa, el medio ambiente, la limitación de construcción en las costas y en fin. Sí, yo he leído una serie de artículos que él ha escrito sobre el tema del ferrocarril, la reconversión del ferrocarril, ha hablado sobre Malta, sobre la inquietud mediterránea, ha hablado del problema saharaui, ha hablado del fraude nuclear, en fin, ha hablado de muchos temas de la autodeterminación. Es un hombre, sin duda, que se le puede calificar como incansable, ¿no?, a la hora de poner de manifiesto sus puntos de vista, sus críticas, ¿no?, hacia el sistema. Y más con la edad que tiene. Pedro que no va a estar ya pasando los 70 años, largos, 70 y tantos años largos, y todavía sigue luchando. Ya te digo, es uno de los referentes, y gracias a personas como él, pues estamos donde estamos. Gente que pone delante a las personas antes que las cosas y el beneficio económico, que es lo que se tiende muchas veces. ¿Por qué se piensa en esta actividad, Ginés, en presentar estos dos libros en Totana? Esto estaba pensando yo. Bueno, Pedro está presentando estos libros por toda la región. Hace cosa de un mes o así estuvo en Mazarrón, o sea, no es solo Totana, él está divulgando su obra a nivel regional. Pedro es de Águila, lleva viva a caballo entre Madrid y Águila, entonces Pedro aprovecha cuando viene pues para divulgar su obra, para divulgar lo que ha hecho. El título, Juan, es... El Agrocantón murciano. Agrocantón murciano. Vamos a definir esto. Tóxico, rebelde e insostenible, dice el propio. Bueno, pues él en su libro lo que plantea muchas cosas, porque también es un poco una recopilación de artículos, de todos centrados en la región de Murcia y todos centrados en el medio ambiente. Pero te habla no solo desde una perspectiva un poco global de toda la región, sino que luego toca el tema de qué está ocurriendo en Cieza, en Cartagena, en La Unión, en Escombreras, en distintos sitios, ¿no? El tema del trasvase. Y desde luego en todo el recorrido del libro, que tiene por supuesto una unidad, un hilo conductor, pues es muy crítico y muy duro con lo que podríamos decir que son las dos o tres ideas ejes. Por un lado, la corrupción, en el tema, por ejemplo, del trasvase, la Confederación Hidrográfica del Segura, la connivencia con la clase política, por otro lado, y luego el peso brutal y completamente destructivo para la naturaleza que está teniendo la agroindustria, ¿no?, en zonas sobre todo como el campo de Cartagena. Sí, porque él define el poder como agropoder feroz y codicioso. Así es, sí. El poder en su doble versión, poder económico y poder político, que por desgracia pues muchas veces van juntos, ¿no? Desde luego él acusa directamente al poder político en la región y al poder económico, y sobre todo a ciertos sectores del poder económico ligados al agua y al campo, de estar detrás del desastre que para él es
casi irreversible para la región, ¿no? Es muy crítico. Artículos que han publicado en prensa desde 1978, como dice Juan, y que de esa parte hasta nuestros días han variado muy poco, ¿no? Se ha hecho muy poco. Pues se ha hecho muy poco en positivo y se ha hecho bastante en negativo. Por ejemplo, en aquellos años la agroindustria no existía. En los años en que él empezó un poco a moverse, pues sí que no había prácticamente normativa al respecto de medio ambiente, pero es que luego cuando la hubo en los años 80, que la puso el PSOE, luego cuando a principios de los años 90 entra el Partido Popular y retira prácticamente todas las medidas de preservar la naturaleza, entonces cuando entra la agroindustria en el campo de Cartagena, cuando se genera una cada vez mayor grado de corrupción entre, no sé cómo decirlo, no es cuestión de nombrar a nadie, pero ahí hay una connivencia entre el poder político y la cultura, la política de agua que siguió la Confederación, que ha hecho que, bueno, pues estén los tribunales muchas de estas cosas. Ginés, cuando uno ve todo lo que está ocurriendo, se habla del cambio climático, y algunos lo niegan, hay negacionistas del tema del cambio climático, el medio ambiente. Uno puede sentir indignación, se puede sentir indignado, como es el caso de Pedro Costa Morata y otros. Bueno, te puedes sentir indignado, pero al final no puedes llevarlo al punto de vista personal. Tú tienes que intentar luchar contra todos los desmanes, contra todas las injusticias que pueda haber, y ya está, poco más. O sea, Pedro, imagino que hay gente que es rebelde por naturaleza, gente que se nace, gente que se hace, gente que nace, y Pedro probablemente es de los que nacen rebeldes y sigue con su edad, y hay gente que con el tiempo se apacigua y gente que con el tiempo sigue o se vuelve más radical, se va a las raíces. De todas formas, conseguir un Premio Nacional de Medio Ambiente no es fácil. No, claro. No. Para eso hay que estar curtido, claro, saber lo que se dice, manejar datos. Aguantar que te lleven a juicio, que te amenacen, eso es... ¿Cómo veis vosotros, tanto Juan como Ginés, el tema medioambiental que nos afecta más directamente a nosotros? Fíjate, yo lo pensaba, ahora que estoy resfriado, una de las cosas que más me llama la atención es el poder que tiene el automóvil en sí, o sea, el concepto individual que tiene el automóvil, el poderío que tiene. Y cuando voy andando por la calle, yo vivo en la era alta, yo vengo por el pueblo y hay veces que a la altura de la cárcel, ahí ya están los coches parados y llego hasta el centro y vas tragando humo y no hay manera de ponerle coto a eso. Una de las cosas que yo veo que más me preocupa es la contaminación, el humo que estamos tragando a costa de movernos de una manera que podríamos hacerlo de otra manera. Yo abogaría por la peatonalización del centro, casi por quitar los vehículos del centro, ladearlos del centro, que se vayan por la orilla y echar a andar, que es lo más sano que hay. Conoces a la gente, vas saludando a la gente y no en el coche que vamos todos con prisa. Una de las cosas que más incidiría sería en lo que es la peatonalización del centro, por quitar vehículos ahí que no hacen nada, que podrían echar por la Juan Carlos I. Y podíamos irnos andando muchas veces también. ¿Todo esto que estás comentando lo refleja Pedro Costa Morata en este libro? Te digo la verdad, el libro todavía no lo he leído, estoy esperando... Pero a grandes rasgos crees que puede ir por ahí la cosa, ¿no? Me parece que él no se mete en eso. El tema del tráfico y la peatonalización no se mete él demasiado. Digamos que aborda temas, sobre todo, que tienen que ver con el tema del agua y la agroindustria. Y algunos otros problemas concretos, como en el campo como en la zona de Escombreras, los residuos que siguen estando todavía ahí, que se han intentado, en fin, llegar a acuerdos, pero que no se han conseguido todavía concretar para limpiar todavía más toda esa bahía, toda esa zona. Uno de los problemas que Pedro es no solo la agroindustria, sino la industria en sí. La industria en sí, fíjate, pasamos la pandemia, pensábamos que íbamos a ser mejores y ya estamos otra vez con el crecimiento del 1, el 2%. Un crecimiento que no puede ser ilimitado porque los recursos del planeta son ilimitados. Necesitaríamos otra tierra al lado para extraerle todo lo que necesitamos y no podemos seguir así. Y uno de los temas, no lo trata él, pero lo saco aquí de soslayo, es el famoso PIB, el crecimiento, el Producto Interior Bruto que crece cada mes, que muchas veces eso es una mentira y lo explico. Si aquí tenemos el pozo, llevamos los salchichones a Cataluña y traemos los salchichones de Cataluña aquí, al final tenemos una autovía, un camión, una persona conduciendo, una cosa que no crece el PIB porque gastamos gasolina, compramos camiones, pagamos 2 sueldos más, pero no producimos nada más, no hacemos nada que dar vueltas. Eso es el PIB.
Y Pedro ve la industria como un problema porque la industria no quiere nada más que crecer sin medida. Y eso es una cosa que hay que plantearse, que no podemos estar creciendo indefinidamente porque al final no habrá de dónde sacar, no podemos tener un crecimiento ilimitado, supuesto que los recursos que tenemos son limitados. Si hablamos del tema hídrico, el tema del agua, ¿cómo veis el tema vosotros de la desaladora y todo esto que se está planteando? Pues, en fin, yo no soy especialista en absoluto en eso, pero yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque llueve cada vez menos, lo cual quiere decir que los ríos llevan cada vez menos agua, que los embalses están cada vez más bajos y por tanto que el hecho de pedir sin más agua del Tajo, que está bien pedirla, pues no es a medio plazo la solución. No por nada, sino porque no va a haber agua en el manto del Tajo para llegar a Portugal, para desembocar. Entonces, esa no va a ser la solución. Sí, ahora, porque solución... evidentemente, cuando hablamos de tema tóxico, podíamos hablar de cómo se encuentran algunos caudales, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, sabemos cómo está el Jarama, sabemos cómo está el Júcar, sabemos cómo está el Manzanares, y sabemos que no se ha hecho nada por solucionar precisamente ese tema, esa cuestión. Sí, sí, sí. Bueno, preguntaba, claro, bueno, si tú querías comentar algo... La agricultura a nivel industrial, no a nivel como se está aquí toda la vida. La agricultura, como se concibe ahora mismo, es una consumidora de agua, pero increíble. Entonces se pinchan acuíferos en muchos sitios tradicionales. Aquí ya no bebemos agua del Teivilla. El Teivilla está pinchado, al final los manantiales se secan, las fuentes se secan y tenemos que mezclarla con agua desalada, pues claro, sí, pero no podemos seguir a ese ritmo. Pero ya como especie en el mundo somos muchísimos. Somos el doble que hace 50 años y 4 veces más que hace 100 años. A este ritmo el planeta no aguanta. Entonces hay cosas que hay que planteárselas. ¿Podemos seguir consumiendo agua a este ritmo? Pues al final la cosa de quitársela al vecino, ¿quién dice al vecino lo que le sobra? El problema es que en el caudal del Tajo hay muchos sitios donde están con cortes de agua. Nos pensamos que el agua, que vemos el agua por el Tajo, pero eso no es... Es que el título del libro es una llamada de atención y es casi un SOS. Y provocador también. Y tóxico, rebelde e insostenible. Sí. Claro. Y yo creo que se dice todo, ¿no? Sí, van los 3 adjetivos ahí van definiendo. Insostenible, yo pienso eso, que no podemos consumir agua a base de pedírsela al vecino porque ellos también la necesitan. Y ellos también tienen sus condicionantes. Lo que pasa es que siempre tú ves tu problema, no ves el problema del otro. Nos cuesta mucho la empatía ponernos en el caso del otro. Y en La Mancha hay sitios, voy a ponerte un ejemplo, hay embalses que tienen allí a lo que es lo que genera el embalse alrededor, una infraestructura de turismo que son importantes. Es decir, a esa gente que le va a llevar al pantano 5, 6 o 10 metros así, agua abajo, que quiere decir que se vaya ahí a 200 metros. Hay muchos intereses y todos legítimos. Entonces, claro, decir aquí que aquí no es que no te quiero dar agua. Hay que pensarse que no podemos estar creciendo eso insostenible de una manera, pues yo veo cada vez más plantaciones y cada vez más grandes. Pero no solamente es el agua, yo me estoy acordando ahora mismo de Manuela Carmena, sin ir más lejos. O sea, la decisión que tomó en la capital, menos mal que en otros sitios, en otras comunidades autónomas como Murcia no ocurre, pero en Madrid sí hubo que plantearse el tema el tema que tú decías de los vehículos, el humo, la contaminación atmosférica que había. Fíjate si echaron pestes de Carmena y ahora está igual o peor. O sea, ahora lo que es igual o peor no, igual o mejor. Lo que es el cierre del centro, o sea, eso le han cambiado el nombre, pero ha sido igual y hay tantas o más restricciones que antes. Eso es una cosa que viene por su peso. Bueno, son directivas también europeas, sí. O sea que si Madrid no lo hacía, como parecía que el nuevo alcalde no quería hacerlo, pues la Comunidad Europea le habría dado un buen toque, ¿no? Si es que eso es de sentido común, lo que decía él antes sobre el tráfico en el centro, en el casco urbano de Totana, sobre todo en el centro, pues está claro que eso hay que hacerlo. Yo en ese sentido diría que los políticos le tienen mucho miedo a tocar ese tema porque saben que es impopular, pero precisamente por eso tendría que ser un acuerdo de todo el Pleno, o sea, tendría que ser un acuerdo transversal. ¿Sabes? Sin embargo, Juan, fíjate, yo recuerdo de haber ido, cuando era novio de mi mujer, con mi suegro a Murcia y pasar con el camioncito repartiendo paquetes por la puerta de la catedral. Sí. Y eso ahora sería inconcebible. Vemos esa zona y decimos, qué gusto, qué cosa más hermosa. Nos vamos a Murcia a pasear por calles, a Lorca, Cartagena, lo admiramos. Y sin embargo aquí somos incapaces de tener una zona aquí en el centro
que es que lo que haría sería nada más que cuando he puesto antes el ejemplo de los coches, yo normalmente veo un coche y una persona, un coche y una persona. Aparte de la furgoneta del trabajo, un coche, una persona. Podemos echar a andar y dejar los coches. Vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece, Juan, Ginés, y enseguida seguimos. Vamos a la publicidad. Recuerde, ahorre usted comprando en el almacén de Sodejano. Batiolet, la tienda referente en Totana de material eléctrico de calidad para profesionales y empresas. Siempre las primeras marcas con el mejor servicio postventa. Bombillas inteligentes compatibles con Alexa y el asistente de Google. Todo el material necesario para su instalación fotovoltaica. Le asesoramos con la experiencia y profesionalidad de siempre. Estamos en Avenida Juan Carlos I, 155. Batiolet, instale siempre calidad. Entramos ya en la segunda parte de la entrevista, que como hemos dicho antes, tendremos oportunidad de tener a Pedro Costa Morata con nosotros el próximo viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Ginés Rosa del Centro Sociocultural La Cárcel, presentando estos dos libros, Agrocantón Murciano, Tóxico, Rebelde e Insostenible, y por otro lado, 100 Españas. Bueno, dos libros que está presentando pues por toda la geografía murciana, y bueno, que es un toque de atención, ¿no?, a lo que estamos haciendo con el medio ambiente, y bueno, en este caso te da dos ponentes para presentar esta obra de Pedro Costa, ¿no? Sí, Juan, el viernes que viene a las 8 de la tarde en el Teatro Ginés Rosa de la Cárcel, Pedro Costa nos va a presentar sus dos libros, Agrocantón Murciano, Tóxico, bueno, los dos de sus dos últimos libros, porque tiene alguno más recientemente también. Agrocantón Murciano, Tóxico, Rebelde e Insostenible, que en un principio lo iba a prologar Juan, pero que por cosas personales lo va a prologar Antonio Cano, también otro profesor de la localidad. Y el segundo es 100 Españas, por ejemplo, que lo presenta María Cano, una chica de Cieza, que esa la trae Pedro, por decirlo de alguna manera, en el Salón de Actos de la Cárcel el jueves a las 8 de la tarde, de la noche. El viernes. No es la primera vez que Pedro Costa Morata ha estado en Totana, estuvo, ¿no?, dando algún mitin que otro en el tema que él toca, que es el tema ecológico. Habló también de la apuesta del sistema económico, que decía que es dilatar el problema y no solucionarlo en uno de sus trabajos. O sea que vemos más o menos la línea que sigue Pedro Costa Morata, ¿no? Sí. Él ha venido más de una vez a dar charlas aquí en Totana. Yo recuerdo en el Centro Cultural oírle alguna vez. Y además, pues creo que fue en el 2011, cuando se presentó por Izquierda Unida a las autonómicas por el Bajo Guadalentín, o sea, por el Guadalentín, por la comarca del Guadalentín. Como independiente, pero una persona pues muy comprometida también políticamente con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. En 100 Españas, por ejemplo, es el primer libro de la colección El destino del Odiseo. Pues el autor ha querido mostrar, de hecho eso es lo que nos va a traer, el vínculo telúrico de lo que es la España diversa, ¿no? Los diferentes paisajes. Él ha querido de alguna forma recorrer el país, mostrarlo y poner en su retina y sobre folio pues todo lo que ha podido observar de esas 50 provincias, ¿no? No he querido dejar ninguna. Por lo que he leído y por lo que he podido escuchar de la entrevista que se le ha hecho a Pedro Costa Morata. Está viniendo a la cabeza ahora mismo un poema de Gabriel Celaya, Etceterísimo Señor, no sé si lo conocéis, en el que cuenta que toda la forma tiene de ser español y al final termina diciendo déjeme ser español, que usted no tiene la potestad de decir ser español es solo como yo digo. La España es múltiple, diversa en todos los sentidos. Lo primero son dos, una masculina y una femenina, la mitad es masculina y la mitad femenina. Y luego pues España ha cambiado en los últimos 20, 30 años, aparte desde que España cambia, la región cambia con el trasvase, que genera aquí el crecimiento de la agricultura como la conocemos ahora, cambia cuando entramos en la Unión Europea y cambia cuando a partir del año 2000 sobre todo, entra la inmigración, que yo recuerdo de pequeño, aquí no había nadie que no hubiera nacido aquí. Cuando a partir del final de los años 90, los años 2000, llega la inmigración y entonces supone otro cambio, a raíz sobre todo del desarrollo que trae el trasvase, el trasvase junto con la entrada en la Unión Europea genera un crecimiento económico increíble y eso atrae mucha gente de fuera y cuando antes éramos emigrantes, ahora pasamos a ser inmigrantes, a recibir gente. Y España ha cambiado mucho, pero a todos los niveles. Si nos vamos al País Vasco, por ejemplo, pensamos que el País Vasco está igual que nosotros. Es una cosa que no te la planteas, pero allí hay inmigrantes de todos los colores, de cientos de nacionalidades. Es una cosa que no llegamos a comprender,
porque lo vemos aquí en nuestro mundo tan pequeñico que no captamos la diversidad que tenemos. La inmigración también va donde hay dinero, claro, donde hay flujo de capital y de economía. Claro. Tú vas a la España interior y ves pocos. Yo he estado hace poco en la sierra de Cazorla, en el pueblo de Cazorla, y prácticamente no había ningún inmigrante, pero claro, es que allí no hay movimiento. Aquí sí hay, afortunadamente, en Euskadi también, en Cataluña y tal, pero y en Madrid, pues porque es donde hay más movimiento, ¿no? En estas 100 Españas que plantea Pedro Costa, tampoco hay que olvidarse, ¿no?, de la España rural, ¿no? La España despoblada, la que se está despoblando. Y por la que hay que trabajar. En la España despoblada es que Castilla-La Mancha, Castilla y León, que son 9 provincias, tiene 2,5 millones de habitantes. Es poco más que Murcia, no llega a ser Murcia y mitad más, y son 9 provincias. Con eso digo, para que hagamos un ejemplo. Y La Mancha, pues poco más o menos. Creo que son 7 provincias y la población, pues entre las dos no triplican a Murcia. Y fíjate, y la extensión prácticamente es casi toda España. Lo que es la costa, y el interior se está... Aparte porque en el interior son grandes plantaciones de trigo, cebada, cereales, y eso sí que con las máquinas... Tened en cuenta que ahora lo que hace una máquina ahora es lo que antes hacían 100, 200... No sé, una máquina potente, pues te pone a segar trigo y a segar, a sembrar, a fumigar, lo que sea, y lo que antes hacían, no sé, 1000 personas, y la máquina hace un rato. Entonces esas extensiones tan grandísimas... Fíjate, Ginés, te iba a decir que, como hemos comentado antes, que en medio ambiente pues se ha hecho lo que se ha hecho, pero sin embargo España se ha evolucionado, ¿no? Desde la guerra, la posguerra, hasta nuestros días se ha evolucionado y mucho. Claro. No ocurre lo mismo con el medio ambiente, ¿no? Que se ha hecho, como decía Juan antes, se ha hecho poco y de aquella manera, ¿no? Bueno, se ha hecho mucho a nivel político, de derechos políticos, al menos formales. Otra cosa es que se hayan cumplido, del tipo, dice la Constitución, todos los españoles tienen derecho a una vivienda, sí. Todos los españoles tienen derecho al trabajo, sí. Es decir, en cuanto a derechos formales, al menos políticos, sí. Y a nivel económico también. Falta ahora otras cosas que tienen más bien que ver con la ética, como por ejemplo la justicia social o como por ejemplo la justicia ambiental. Yo creo que en esos campos, la justicia social respecto a cómo repartir la riqueza del país y la justicia ambiental, de cómo tratar la naturaleza, hemos quedado muy por detrás. Pero bueno, es cuestión de empujar, de caminar y de darle caña a las cosas para que vayan saliendo, ¿no? Nunca, por ejemplo, cuando hablamos de España, Ginés, nunca volver para atrás, como dice mucha gente, que antes, a pesar de lo que fue en la época del franquismo y todo esto, antes había más orden, se podía vivir con más seguridad. Nunca volver tan atrás, sino mantener un equilibrio. Yo veo las fotos en blanco y negro y yo ese mundo no lo quiero, a mí ni a mi hijo. Tampoco quiero un mundo en el que no se pueda respirar, en el que las calles no se puede andar, está lleno de coches, de humo. De hecho, hoy venía oyendo en la radio que a partir de 2035 la Unión Europea, no España, la Unión Europea prohíbe los vehículos de combustión. Ni diésel, ni gasoil, ni híbrido, fuera. Curiosamente se han opuesto PP y Vox. Y cuando se hace un acto cultural de estas características, bien sea el de Pedro Costa Morata el viernes, o bien sea el jueves, que también, por cierto, el jueves ya aprovecho para decir que hay otra conferencia interesante sobre el tema de los yacimientos arqueológicos en Totana. Sí. Cuando se organizan actividades de este tipo, la gente responde, la gente de Totana siente interés, muestra interés por todo esto. El que quiere, sí. Porque yo he ido a algunos actos y he hecho en falta. Son minoritarios, sí. Fíjate, yo lo comento algunas veces. Si luego se hacen manifestaciones populares, llenamos autobuses, van cientos, miles de personas, y sin embargo luchamos por la sanidad, luchamos por el tren y hay 100, 200, 300 personas mucho más limitadas. No sé por qué unas cosas vamos y las cosas que nos interesan de verdad, las cosas de folclore, de teatro vamos, y las cosas que son prácticas que nos afectan de verdad en nuestra vida todos los días, las dejamos ahí. Estoy hablando de la sanidad y estoy hablando, por ejemplo, de la estación. Si cuando la estación, en vez de ir 200 personas, nos juntamos 2 o 3.000 o 10.000 en cada estación, la cosa cambia. De todas maneras, respecto a esto en concreto que dices de los actos culturales, pues afortunadamente para eso está la televisión. Quiero decir que yo creo que en general las personas, como no sea algo que lo motive mucho, que esté muy cerca de sus primeros intereses, no acude.
pero luego está en casa tranquilamente y ve un acto cultural en la tele y si le apetece y le gusta, pues le va entrando. Quiero decir que un acto al que asisten a lo mejor 50 personas o 40 o 30, lo puede ver luego cientos de personas. Claro. Y eso también es muy interesante. Yo confieso que hay mucha gente que me dice, de aquí, de Lorca, de Puerto Lumbreras, de Mazarrosca, me lo han dicho compañeros de trabajo. Lo hemos visto por la tele. Cuando venimos a presentar así algún acto, nos pensamos que no, pero esto sí tiene un poder de transmisión y una repercusión muy fuerte. Sí, sí. No es Yo solo- creo que habría que plantearse, ¿no? Asistir más a este tipo de actos culturales a los que realmente nos van a aportar algo e incluso leer, ¿no? Porque los dos libros de los que estamos hablando ya están publicados. Sí, y están publicados, como he dicho antes, poco a poco, a trocitos, por artículos. Y no son caros. Para el contenido que tienen no son caros, absolutamente. Ya te lo puedo Y decir. me dijo Pedro que si te llevas los dos haría una oferta. No, ya te lo puedo decir, que lo he Que si mirado. os lleváis los dos os hago una oferta. Y la gente lee, o sea, los artículos de interés como de los que estamos hablando de medio ambiente, los artículos que se publican realmente. Yo me parece que sí, yo compré cuando era joven, durante muchísimos años El País, y yo iba sobre todo, lo mismo en el periódico que en el semanal, yo iba a los artículos. Yo iba, recuerdo a Antonio Gala, recuerdo a Maruja Torres, Luis García Montero también, escritores así, Javier María, gente que ha escrito, y yo iba, me interesaba tanto más los artículos que los reportajes. Sí que O sea, leemos, sí. hay que seguir apostando por Parece eso. que no, pero sí que leemos. Y luego, esto también, si la gente no conoce otra cosa, pues hay también que, todos estos hay que, aunque sean minoritarios, hay que hacerlo porque es la forma de darle a conocer a la gente de que hay otras cosas que se pueden hacer, no solo siempre lo de Pues siempre. en ese agrocantón murciano tóxico, rebelde e insostenible, Pedro Costa Morata también va a hablar, porque lo he podido ver a través de lo que he podido sacar de las redes sociales, va a hablar de ese asalto, no sé si recordáis ese asalto al Ayuntamiento de Lorca con el tema de la ganadería. Claro, Claro, no claro. se olvida. Eso fue una manipulación que se hizo. Hay gente que engaña o no, pues va a manifestar su poder, no quieren que se cambie nada. Y Lorca... Si Y no por el tema de los purines, las granjas... Claro, es que Lorca, cuando vamos por la carretera norte se ve muy bonito las casas ahí, pero es que las casas esas, la mitad tienen los cebaderos. Entonces, la olor aquí cuando llega, cuando el aire sopla para acá la olor, pues imagínate eso tenerlo de continuo. Yo me parece que eso no... El que tiene su medio de vida ahí, pues igual le parece bien, pero a la gente en general tener ahí esas cosas al lado de tu casa, de tu pueblo, no es una cosa que... Y ahora el problema es que ahora... Ya no son pequeñas instalaciones, ahora vamos por instalar. Ahora viene la industria grande, la gente con dinero de verdad, y se dedica a poner no instalaciones de 7, 800, 1000 cabezas, sino 5, 10, 15, 20.000. Incluso aquí decimos grandes instalaciones, ¿no? las macrogranjas. Si aquí hablamos de macrogranjas, nos vamos a los países industrializados, iba a decir Alemania, Estados Unidos, incluso Ucrania, lo que aquí llamamos macrogranjas, ellos se ríen. Son instalaciones... Pues No sé. antes de que Ginés hagas tú la invitación para terminar la entrevista, Juan, una última cuestión. ¿Qué es lo que te preocupa de todo lo que hemos estado comentando de medioambiental, en fin, de la España que vivimos? ¿Qué es lo que más te preocupa? A mí lo que más me preocupa al nivel cercano es Totana. Y en Totana creo que en medio ambiente está casi todo por hacer. El equipo actual está haciendo cosas, que duda cabe, pero hay que hacer más cosas. Y para hacer más cosas probablemente haya que contar con toda la corporación. Por ejemplo, si quieres peatonalizar el centro y no poner de acuerdo al menos a la mayor parte de partidos políticos, ahí vamos a tener un problema. Y lo que queremos es resolver el problema. La cuestión es que estamos muy mal ambientalmente, es decir, es que la humanidad se la está jugando en los próximos 50 años. Y entonces no podemos estar con palicos y cañicas. Primero hay que decírselo a las personas que te van a votar, que la cosa está como está. Y segundo, hay que decirles que eso tiene solución. Y tiene solución. Lo que pasa es que si hay un tema transversal en el ayuntamiento, más importante incluso que todo lo que se debe mucho, es el tema medioambiental. O sea, a lo mejor algún negacionista, algún partido negacionista se puede negar a colaborar, pero el resto no. El resto tienen que ponerse mano con mano porque se pueden hacer muchas cosas en la peatonalización, se puede hacer muchas cosas a nivel sanitario, se puede hacer muchas cosas a nivel agrario, muchísimas. Pero para eso hace falta proyectos comunes, acuerdos comunes y grandes consensos para sacar adelante Totana a ese nivel. Y cuidado que no estoy diciendo, pero eso le va a costar dinero al pueblo, no, le va a venir bien.
a todos los niveles también, no solamente a nivel de la salud, sino a nivel económico. Así, ahora mismo la transición ecológica pasa también por una transición económica, y los pueblos y los lugares, las regiones que están apostando por la economía verde, ven que no solamente les beneficia a ellos y a su salud, sino que es fuente de ingresos. Y entonces en Totana eso para mí es un tema crucial. O sea, ahora mismo hay X concejalías, ¿no? La Concejalía de Medio Ambiente está ahí. La Concejalía de Medio Ambiente, después de la Alcaldía y la Presidencia, Concejalía de Medio Ambiente y Transición Ecológica, porque de ella depende todo lo demás. Es que es así. O sea, tan importante como eso. Debe ser una gran concejalía transversal a todas las concejalías, en donde el partido o los partidos que gobierne se impliquen a fondo para que salgan grandes acuerdos para resolver problemas gordos pues esta localidad. Ya tenemos un ministerio de esas características y algunos pusieron el grito en el cielo. En fin. Hay un problema, hablando desde lo pequeñico. Probablemente mucha gente de la que se oponga por motivos que sean a que el pueblo sea más verde, más humano, más amable, esté viviendo en una casa en el campo y tenga ahí su chalet, su parcela, y sin embargo a la hora de aquí, por intereses políticos o partidistas, o porque que el otro no se lleve el premio de decir soy yo el que he hecho esto, yo a nivel pequeñico lo digo, ¿no? Sí, sí. Y luego ya recapitulo y invito a todos los que queráis venir a la charla presentación de 2 libros de Pedro Costa Morata, Premio Nacional de Ecología, profesor universitario ya retirado, ha dado clases por medio mundo. Entonces este hombre viene a presentarnos 2 libros, uno que es el que ha presentado Juan, Arocontón murciano, tóxico, rebelde, insostenible, y el segundo libro es otro libro que habla de la España diversa, de la 100 Españas, que este lo presenta María Cano de Cieza. Que por cierto, el segundo libro, el de la 100 Españas, es menos ideológico y menos tipo ensayo, es más tipo literario, más cómo es España, pues la diversidad. Estaremos allí. Y también quiero incidir, para que nadie se sienta engañado, que Juan era el que en principio, de hecho en el cartel lo sacamos primero a Juan como que presentaba el libro y luego cambiamos que será Antonio Cano. Antonio Martínez Cano. El que presente... Gran montañero, especializado en todo lo que tiene que ver con Sierra Espuña, ha escrito libros sobre Sierra Espuña y pues profesor de biología. Ahí lo tendremos y estaremos nosotros también para llevar la información y por supuesto cualquier pregunta que le quieran hacer a Pedro Costa Morata seguro que estará encantado de responderles sobre estas cuestiones que hemos abordado en Canal 6 Televisión. Pues Ginés Pérez Oliván, presidente del Centro Cultural y Obrero, Juan Valero, profesor de filosofía. Gracias por estar con nosotros esta noche. A ti, a vosotros. Gracias también a ustedes. Pues seguimos nuestra programación aquí en Canal 6 Televisión.